Bienvenidos. Hoy vamos a ver otro tema que son principios y valores, ¿no? ¿Qué son los principios? Son un conjunto de reglas, normas y parámetros éticos de carácter general, universal, dirigidos a orientar la vida en sociedad y la acción del ser humano. Normas y conductas, ¿sí? Principios tienen un efecto inmediato, no se pueden quebrantar, quebrantan a quienes los quebrantan y orientan a la acción normalmente, ¿no? Viene del latín principium, ¿no? Que es comienzo. Son leyes invisibles que gobiernan todas las áreas de comportamiento humano que trascienden cultura, religiones, edades, tiempos y comprende un sentido filosófico, ético y moral. Son rectos, son absolutos, son universales, establecen un equilibrio, brindan fuerza de unidad, establecen gobernabilidad, mayordomía, forman carácter, ¿no? Los valores son virtudes o cualidades que caracterizan o individualizan el modo de ser y el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad. Son atributos que modifican el comportamiento, ¿no? Éxito, emprendimiento y demás. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la gráfica, ¿no? Integridad, objetividad, confidencialidad, comportamiento y demás. Entonces, y tenemos que entender que hay un proceso para todo. Yo no me puedo saltar los procesos, ¿no? Muchas veces por ambición, por una cantidad de situaciones, queremos saltar los procesos, ¿no? El orden de los procesos es el ser, luego el hacer y luego el tener. Pero ¿qué ocurre en esta sociedad? La gente quiere tener sin ser, o sea, sin trabajar a la persona y sin hacer. Entonces, por eso ven gente que comete delitos y demás, porque no tiene muy centrados ni principios ni valores. ¿Ok? ¿Qué son leyes? No existen varios tipos de leyes. Leyes físicas o naturales, leyes espirituales, leyes éticas y también leyes en derecho, ¿no? Las leyes físicas o naturales son regidas por las leyes de causa y efecto, son irrevocables, son eternas o invariables. No han sido creadas por el hombre, sino que se emanan de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? Si la persona se tira del octavo piso, pues así esté en desacuerdo con la ley de la gravedad, pues se va a cumplir quiera o no quiera, ¿no? Leyes espirituales son abstractas, impersonales, universales, la ley de la siembra y la cosecha, por ejemplo, de propósito, dar fruto, del perdón, de terreno firme o fundamento, donde construyo en algo con fundamento de roca, con buenos principios y demás. Entonces, también existen una serie de leyes espirituales que muchas veces desconocemos y cometemos muchos errores que nos cuestan mucho. Leyes éticas reflejan normas morales que regulan la conducta. Existen también leyes amorales, ¿no? Por ejemplo, la ley del aborto. Perdón, en las leyes amorales son los que no tienen incidencia, ¿no? Las inmorales, por ejemplo, son las leyes que se establecen, como la del aborto, bueno, algunas cosas que contradicen ciertos principios éticos, ¿no? Que ciertos gobiernos las aprueban, ¿no? La ley, por ejemplo, de la pena de muerte, ¿no? Cosas por el estilo. Las leyes amorales son los que son indiferentes, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador no se pueden importar vehículos con el volante en el lado derecho. O sea, todos los volantes de los conductores están en el lado izquierdo. Simplemente aquí hay una ley que se establece que solo se importan. Pero si tú vas a Inglaterra o a China, el volante está en el lado derecho. Entonces, son leyes por el estilo. Las leyes en derecho son normas que regulan la conducta humana, es un precepto o un conjunto de preceptos dictados por una autoridad. Es bilateral entre sujetos activos y pasivos, es coercitiva, independiente de sus voluntades para garantizar el cumplimiento, premisas, prohibición, declarativas, interpretativas, orgánicas, constitucionales, ordinarias y demás. Entonces, sirven para regular todo el tema, porque es que si no hubiese ley, fuera una anarquía todo, ¿no? Si alguien quebranta la ley, pero la persona no conocía de esta, necesariamente va a ser juzgada. O sea,
El no conocimiento de una ley no exime a la persona del juzgamiento, ¿no? Hay personas que han cometido delitos sin saber que eso es un delito. Por ejemplo, una persona se casa con una niña de 15 años. En ciertos países eso es un delito y la persona puede ir a la cárcel. Entonces, cosas por el estilo, o sea, el cometimiento de un delito y si desconoce la ley, eso no implica que va a ser la persona exonerada, ¿no? Entonces, le cae porque le cae. Y así con la mayoría de las leyes físicas, espirituales, como les dije, ¿no? Física, ¿no? La persona no sabía de la ley de gravedad y se lanzó del séptimo piso. Lastimosamente, pues ahí tuvo que pagar las consecuencias. Es importante que conozcamos este tipo de temas porque en el día a día yo tengo que tener ese discernimiento de ajustarme y saber que existen normas que no debo transgredir, ¿no? Protocolos de confidencialidad. Esta parte es muy importante. Intercobros y Key Factor son los únicos propietarios de este material, ¿sí? Así enviemos información por cualquier canal, WhatsApp, Skype, Spark, correos, se envía material, presentaciones, bases de datos. Esto es materia y material de capacitación, de información es de uso exclusivo y se considera propiedad intelectual de la compañía. Es de estricta confidencialidad para todo el equipo. Es importante que lo conozcan, ¿no? Se prohíbe toda divulgación total o parcial de los contenidos, bases de datos, totalmente prohibido por la Ley de Protección de Datos, como también el uso de los contactos a nivel personal. El hecho de que estemos en un chat con muchas personas no implica que yo tenga que estar enviando mensajes de temas personales a las personas que están en el chat. Eso está totalmente prohibido, ¿no? Como dice ahí, los canales formales y también, como vimos en presentaciones anteriores, es importante que cuidemos los perfiles, ¿no? Lo que proyectamos en nuestra imagen cuando estamos en un grupo. De alguna manera ya habíamos visto la misión corporativa. Veamos un poquito esta filosofía de operaciones ya del área, ¿no? Dice, por ejemplo, si hablamos del área de operaciones en cobranzas, la misión, dice, es el concepto de solución integral de la deuda que se realiza cada gestión personalizada, estableciendo negociaciones adecuadas, concretas y oportunas, logrando el pago total, reduciendo la morosidad y siguiendo estrategias y parámetros de negociación establecidas. Muy importante que este concepto lo tengamos en nuestro ADN y que cada palabra que hagamos y que cada acción que nosotros realicemos esté enfocada a la misión. Por ejemplo, dice concepto de solución integral de la deuda. Entonces, yo tengo que ajustar ya mi vocabulario. Si dice concepto de solución integral, cuando yo llamo a un cliente, no le voy a preguntar si realizó un abono, sino que voy a hacer la exigencia del total y no le voy a preguntar cuándo paga. Voy a exigirle que la cancelación sea hoy, porque dice concepto de solución integrada de la deuda, realizar cada gestión personalizada, estableciendo negociaciones adecuadas, concretas y oportunas, logrando el pago total y reduciendo la morosidad. Voy a ser muy correcto, voy a tener esa empatía, ¿no? Pero voy a ser muy categórico y con carácter en la exigencia de la deuda. Como les comentaba, tengo que tener esa consistencia, ya sea que el deudor tenga un día de atraso o tenga 1000 días, ¿no? Entonces, en esa parte tengo que tener muy puntual. Y todo lo demás, tengo que ajustarme a los guiones, tengo que tener cuáles son los parámetros y protocolos, las políticas de la empresa, para no salirme de los esquemas aprobados por el cliente. Si es de un tramo fresco, pues tengo que tener un protocolo de ese tramo que es muy reciente. Si es un tramo atrasado, cómo derivo o cómo le indico al cliente que debe realizar y cómo me presento. Algunas empresas nos solicitan que en los tramos frescos nos presentemos como la empresa y ya entramos mayor a 90 días, nos presentamos como Intercobros Estudio de Abogados. Lo tengo que tener muy claro. ¿Cuál es la visión? Es el fortalecimiento de vínculos con el cliente, manteniendo unos excelentes niveles de servicio. ¿Qué queremos acá? Es que cuando el cliente solicite una grabación mía, vea que a su cliente, así sea deudor de muchos días o años, el trato es correcto. Y evidentemente esto nos va a abrir puertas porque
tengo la capacidad de brindarle alternativas, soluciones, posiblemente el cliente se quiera reincorporar a esa empresa y yo, por la amabilidad que yo le brindé, el cliente quiera ingresar nuevamente, haya solucionado su problema. Entendemos que siempre la vida tiene ciclos, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo. No todo el mundo, todo el tiempo está en el piso. Entonces, hay momentos que ya se comienza a componer o se comienza a tener un ingreso financiero nuevo, ya consiguió trabajo o encontró alguna actividad productiva, entonces la persona comienza a surgir. Entonces debemos entender que esto tiene un ciclo, ¿no? Un ciclo y brindar las alternativas. Entonces la visión es esa atención al cliente, ¿no? Brindarlo primero al cliente directo y sabiendo que nuestro cliente principal va a solicitar grabaciones y se va a sentir satisfecho de que dinamicemos el ciclo comercial. Si es una cartera fresca, señor, pague y vuelva a hacer pedido para que su negocio crezca. Y si es de atraso, pues cancele para que se evite una cantidad de problemas y bloqueos financieros. ¿Correcto? Objetivos fundamentales. Tomen nota, por favor, de este tema que es fundamental. ¿Cuáles son los objetivos del asesor? Primero, la ubicación y rastreo del deudor. Este objetivo es que tengo que tener esa habilidad. Muy buenas tardes, por favor. Se encuentra el señor Pepito Pérez. Si me dicen no está, yo de una vez no le voy a decir estamos llamando del estudio de abogados. Si digo eso, pues inmediatamente me van a colgar. ¿A qué horas lo encuentro? ¿En qué momento? ¿Es para un tema personal? Yo tengo que tener esa habilidad de rastrear, de buscar. Si me contesta una persona, usted es pariente, qué gusto saludarlo, eh, a qué horas lo puede encontrar, tal vez el teléfono del trabajo, el teléfono de su esposa. Si ya en última no lo encontré, su nombre por favor para registrar en el sistema, Carlos Pérez. Ok, don Carlos, ¿usted qué parentesco tiene, papá? Con mucho gusto, mire, por favor indíquele al señor Julián Pérez que estamos llamando de tal empresa por una deuda que tiene que ser cancelada el día de hoy de manera urgente. El día de mañana estamos llamando para verificar el pago. O sea, no me demoré ni 5 minutos, ni un minuto siquiera en este diálogo, ya transmití, fui cordial, ¿sí? Y traté de hacer la búsqueda y ubicación del cliente. Entonces, primer objetivo, ubicación y rastreo del deudor. Segundo, que la negociación concluya en una sola transacción en el menor tiempo posible, informando claramente fechas límite de exigencia del monto total, ¿no? Hay un indicador que se llama First Court Resolution, o sea, la habilidad que tiene el asesor en resolver el problema con el primer contacto. Yo no puedo ser laxo y decir, bueno, entonces más tarde lo llamo. Si lo llamo más tarde ya no lo voy a encontrar. Tengo que tener todos los argumentos para rebatir cualquier objeción en el mismo contacto y en ese mismo contacto poder hacer los acuerdos de pago porque posiblemente después no lo pueda encontrar y tener en mente cómo direcciono al cliente. Si me presenta una objeción, mire, hice una devolución de producto, mira, caballero, lastimosamente, ya a estas alturas de atraso ya no se admiten devoluciones ni nada por el estilo. O sea, tengo que tener muy bien la capacitación del tipo de cliente o del tipo de cartera que estamos manejando, porque ustedes saben que el deudor es muy hábil en tratar de escabullirse por cualquier lado. Entonces, segundo objetivo, que la negociación concluya en una sola transacción en el menor tiempo posible, estableciendo fechas límites concretas, ¿no? Y que sea una negociación efectiva. Para esta negociación efectiva nosotros utilizamos una técnica que se llama técnica de las anclas de negociación. Normalmente las posiciones se determinan anclas, ¿no? Las anclas en la parte de negociación es hoy, es fecha límite y la exigencia del monto total. O sea, cada que comienzo un proceso de negociación, ¿no? No comienzo con algo ambivalente, impreciso, ven, lo llamo por una deuda y no, estoy llamándolo por una deuda que usted tiene de un valor tanto, o sea, tengo que ser muy puntual y tiene tantos días de atraso, el cual debe cancelarlo el día de hoy. Entonces, las anclas son monto total, $100, y el día de hoy es el parámetro. Entonces, ahí comenzamos el tirijala, ¿no? Mire que no tengo, que si tengo, que mire que tengo que la mitad, que tengo esto. Entonces, perfecto, caballero, podemos llegar a una negociación
cuál es su capacidad de pago. Importante que yo pregunte cuál es la capacidad de pago, ¿no? No que salga de la parte nuestra el valor, porque ahí hay un error a veces en procesos de negociación que el asesor le dice pague por lo menos la mitad, pero si el cliente tenía el 70% del valor, pues simplemente estoy bajando yo mis procesos de negociación, ¿no? No estoy haciendo coherente con el proceso de negociación. ¿Por qué? Porque no estoy apuntando a mi misión. La misión dice cancelación total, ¿no? Entonces, ¿cuál es su capacidad de pago? Debe 100, dice el cliente, posiblemente dice, tengo 60. Le felicito, excelente, pero hagamos lo siguiente, porque no hacemos una cancelación de $80 para que le quede un saldo mínimo. O sea, siempre tengo que interponer un valor mayor. Si no hago eso, no existe proceso de negociación. Como les dije la vez pasada, simplemente se llama aceptación de la condición del deudor. Es la parte técnica que no existe negociación. Si me dice que me paga $40, pues yo le voy a dar un valor mayor. ¿Por qué no hacemos la cancelación de 80? Él me dice, no, mejor cancelo 50. Es posible que llegue a los mismos 40, ¿sí? Pero tengo que interponer ese tipo de esquemas para que se establezca un proceso de negociación, para que exista. Si yo acepto lo que me dice el deudor, no existe proceso de negociación. Simplemente puede ser una máquina, que es un proceso de negociación. Para eso somos nosotros, para tener ese valor agregado y que podamos obtener. La idea es la cancelación total. Ya vimos que hay un paradigma que no es que el cliente no tenga, sino que no quiere pagar porque tiene simplemente otras prioridades. Entonces es importante misión, la visión y los objetivos que tenemos que tener, ¿no? Lo que aquí a mí me gustan mucho palabras que se presentan en las películas. Les recomiendo El Gladiador, ¿no? Mucha palabra interesante, ¿no? Una de las palabras que decía el protagonista, Máximo Décimo Meridio, decía, lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad. Eso me hace reflexionar sobre el propósito, ¿no? Que nosotros tenemos en la vida y el propósito en esta compañía, ¿no? Características de la negociación, tomen nota. La negociación tiene más o menos 6 características. ¿Cuáles son? Introducción, ¿no? Preámbulo en rompimiento de hielo, sea empático, salud excesivamente cordial, con mucha alegría, sonriendo, lenguaje no verbal, ya vimos el tema del lenguaje no verbal, presentación correcta del guión, siempre dirigirse por el nombre del cliente, evite muletillas, diminutivos, esto sí es súper importante, y servilismos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hace que la calidad de gestión baje y el inconsciente del deudor se suba, ¿no? Ya la persona comienza a sentirse muy bien porque está viendo que con quien está tratando es una persona con poca experiencia. Entonces yo no puedo ser ceñito, señorita, Lucita, jamás. O sea, por favor, Lucía Pérez, encantada de saludarla, ni tampoco servilismos que no son correctos en los procesos de negociación, ¿no? Primero. Segundo, ponga bien el ancla. Muy buenos días, tardes, estamos llamando de la empresa tal por una deuda que tiene de $100 que debe ser cancelada el día de hoy, ¿no? Siempre doy el monto total. Si la deuda tiene intereses, gastos y honorarios, por ejemplo, la deuda es de 100 y intereses, gastos y honorarios 130, yo siempre doy el valor mayor, ¿no? Se llama técnica del valor mayor. Entonces, tiene una deuda de $130, porque eso es lo que voy a exigir. La persona pues, después me dirá, no, pero ¿cómo así? Si yo dividía 100, sí, debes 100 de capital neto y $30 de intereses, gastos, honorarios y demás. Entonces, yo tengo que poner las anclas, que se nos quede grabada en la cabeza. Anclas es fecha, hoy y exigencia del monto total, incluidos todos los intereses, gastos y demás. ¿Ok? Y de ahí comienza el proceso de negociación. Si el cliente me dice el miércoles próximo, yo le digo el lunes, ¿no? Hagamos el esfuerzo por el lunes. Si el cliente me dice que me va a pagar 40, yo le exijo 80 en el primer proceso de negociación. Después posiblemente le pueda aceptar los mismos 40, pero ya comencé con ese tema de negociación y ya estoy dentro del proceso, ¿no? Tercero, determinar el punto límite de resistencia. Lo que estamos hablando es el tirijala que no tengo, que sí tengo, y rebatir objeciones.
Yo puedo rebatir objeciones, ya vimos los procesos de persuasión, ¿no? Entonces, procesos de persuasión, etos, patos y logos, pero puedo utilizar técnicas coercitivas o técnicas comerciales, ¿no? Si veo que el cliente se quiere reactivar económicamente, no pierda esta oportunidad, en fin, ¿no? Y coercitivas, protesto de letra, embargo, central de riesgo y demás. Entonces, ahí es donde comienzo a trabajar. El contrato emocional es muy sencillo, pero tengo que practicar el contrato emocional. Es una técnica muy sencillo. Una vez llevemos a los plazos, ¿sí? Lo primero es parafrasear el tema. Correcto, señor Bastidas, el acuerdo al que hemos llegado hoy es que hoy usted ha realizado un abono de $60 y el próximo miércoles usted realiza la cancelación de los 60 y 130 son $70 adicionales, ¿no? Entonces, y los $70 adicionales el próximo miércoles. Le solicito que por favor cumpla con los acuerdos. Ojo, aquí tengo que indicarlo qué pasa si no pago, ¿no? Es muy importante esta parte porque si yo no le digo qué pasa si no paga, el subconsciente él dice, no, no me dijo nada, si no pago no pasa nada, no. Pero si yo antepongo ese argumento, ya le va a quedar en su cabeza que hay una acción si el cliente no paga. Entonces, aquí nosotros reforzamos, ¿no? Informar al deudor, cumpla con los acuerdos, ya que si el sistema no detecta el pago, inmediatamente su cuenta pasa a protesta o pasa a demanda. O sea, tengo que decirle qué pasa si no encuentra el pago el sistema, algo un poco impersonal y automático, ¿correcto? Y informar que la llamada es grabada y monitoreada para efectos de calidad o para efectos legales. Siempre el protocolo debe ser esto. Así se realiza una negociación profesional y un cierre emocional, ¿no? Despedida cordial y registrar la información en el sistema. Entonces, esta es fundamental, conocer esto, las características de la negociación, introducción del proceso, ponga bien el ancla, determinación del punto límite de resistencia, contrato emocional, despedida cordial y registro de la información. Es un ciclo, ¿no? Características de la negociación o el protocolo, ¿no? Rompa el hielo, saludo exageradamente amable. Ojo por esta parte. Si vamos a trabajar en empresas de venta directa, ¿no? El 95% son mujeres. Entonces, si le preguntan, ¿la saludaron? Y dicen, no, con las justas me saludaron. Por eso aquí es exageradamente amable para que, porque esa es su condición de las mujeres, ¿no? Y ya que ya hemos precalificado la cartera, ya conocemos la cartera, ya conocemos el guión. Segundo, preguntamos por el deudor, un nombre y un apellido. Ojo con esta técnica, porque, por ejemplo, si a ti te llaman, por favor, el señor Bastidas Muñoz, José Fernando, yo pienso que me están llamando de la Gestapo o de quién sabe quién, porque es muy formal. Pero si me dicen, por favor, Fernando, o por favor, Fernando Bastidas, es más cercano. Entonces, esa parte utilicémosla y no digamos de dónde llamamos si no estamos hablando con el deudor principal. Porque si yo le digo, por favor, Bastidas Muñoz José Fernando, estamos llamando del estudio de abogados Interco, hasta ahí llegamos. Porque el cliente o te puede colgar o puede negar al deudor principal. Entonces, esas técnicas yo las tengo que tener muy claras y que me van a potenciar mi proceso de negociación y sobre todo el tema de resultado, ¿no? Si no está un nombre y un apellido, debe indicar que es del estudio, o sea, no debe indicar que es del estudio. Si no es el deudor, no indicamos. Si no está, pregunte con quién tengo el gusto, solicitamos información de manera cordial y demás, y después dejamos un mensaje. Si está el deudor, nos identificamos, aplicamos las técnicas de ancla de negociación, nos identificamos claramente, punto de apoyo de negociación, activamos procesos de negociación asertiva, palabras clave, palabras de poder, persuada, no ataque. Escucha activa con los 5 sentidos, haga un sondeo, persuada, haga preguntas, recuerde utilizar preguntas PIN para conectar al interlocutor. Luego, con argumentos precisos, rebatir objeciones, utilice técnicas de closing, o sea, de cierre, establezca sentido de urgencia, de necesidad y de tiempo, que ya lo vimos, y aplique el cierre emocional, ¿no? Perfecto, caballero, vamos a lo que le hicimos ahorita, ¿no? La llamada es grabada y monitoreada para efectos legales.
tome nota por favor, llegamos a este acuerdo, cumpla con los acuerdos, ya que si el sistema no detecta, inmediatamente su cuenta va a un proceso de demanda. Entonces, espero que esta información sea de utilidad. Por favor, revisen, ¿no? Y tomen nota para que el proceso tiene que quedarles absolutamente claro. Un excelente día.